desempeña como miembro de la Comisión de Defensa por los Derechos de la Cultura y con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Buenos días. Buenos días. Estoy muy gustosa de estar compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo con la ciudadanía en general para darles a conocer cuál es nuestra postura con el manifiesto para la defensa de los derechos culturales. ¿Qué es lo que establece este manifiesto? ¿Cuáles son los puntos claves y qué es lo que se está solicitando al gobierno nacional por medio de él? Bueno, uno de los puntos claves del manifiesto es que se establezca o que se apele al artículo 167 de la Ley de Cultura, en el que se establece la distribución equitativa de los recursos desde la sede, es decir, desde la Casa del Benjamín Carrión de Quito, para que se esparza para los 24 núcleos provinciales. Ahora, en este manifiesto que ha sido entregado al gobierno nacional hace aproximadamente un mes, a raíz de esto, ¿qué tipo de respuesta han recibido ustedes de parte del gobierno central? En realidad no hemos recibido ninguna respuesta, por eso nosotros creamos también la acción de protección que el día de ayer, luego de la rueda de prensa, entregamos al Colegio de Abogados, a la Corte, porque estábamos trabajando con el Colegio de Abogados. Necesitábamos como este respaldo también jurídico, porque claro, nosotros nos defendemos bastante en la cultura, pero tal vez nos falta un poquito más esa parte jurídica. Entonces, nos hemos apoyado con ellos para presentar esta acción de protección. ¿Cuáles eran los recursos que se asignaba en el 2015-2016 para hacer una comparación y cuánto se está entregando actualmente a la Casa de la Cultura? Bueno, en realidad, desde el 2017 hasta ahora se ha entregado apenas el 4.37% desde la sede. Es decir, nosotros tenemos alrededor de $540,000 que se establecen para la Casa de la Cultura, que es bastante poco porque tenemos un déficit, o ellos nos deben $500,000 desde el 2017, desde que el director Martín Sánchez toma la Casa de la Cultura. ¿A qué se debe la falta de entrega de estos recursos? La verdad, creo que antes igual faltaban estos recursos, pero no habían estas autoridades que hagan respetar esta ley. Es decir, la gente capaz estaba tranquila, no pasaba nada, nadie decía nada, entonces la plata seguía invirtiéndose de manera abrupta dentro de la Casa del Benjamín Carrión, porque claro, ahí hay un montón de contrataciones que no tienen como mucho que ver. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura del Benjamín Carrión trabajan alrededor de 300 contratados, y nosotros acá en la Casa de la Cultura tenemos apenas 20 para cubrir la mega infraestructura que tiene la Casa de la Cultura. Nosotros contamos con el Museo Agustín Landívar, que no podemos abrirlo porque no tenemos las condiciones, no tenemos los recursos, no tenemos la gente para manejar todo el mantenimiento como se debe en el museo. ¿Qué se puede hacer con esa capacidad operativa que tienen ustedes? ¿Cómo han podido llevar adelante los eventos, los actos culturales? ¿Cómo han podido sacar adelante las actividades que cotidianamente tienen que realizarse desde la Casa de la Cultura? Bueno, en realidad hay bastantes grupos, bastantes colectivos. Yo soy parte de un colectivo de danza contemporánea y nosotros por lo general pedimos a la Casa de la Cultura tal vez espacios, tal vez a los técnicos para que nos ayuden en alguna obra, todo este manejo de iluminación, que igual contamos con 2. Yo, la verdad, viéndolo un poco desde afuera, creo que estas 20 personas que son parte del directorio de la Casa de la Cultura se han triplicado porque es necesario que se activen todos estos espacios, ¿no? La infraestructura de la Casa de la Cultura es gigantesca y se necesita establecer un montón de gente más para que operen estos espacios. Porque claro, nosotros contamos con 2 técnicos de iluminación y estos 2 técnicos cubren el Teatro Casa de la Cultura, a veces el Salón del Pueblo cuando hay exposiciones, la Sala Alfonso Carrasco, la Sala de Conciertos. Entonces son unos espacios que bastante grandes que ellos tampoco no se abarcan. El mismo Martín Sánchez ha dado a conocer que se ha deteriorado la infraestructura de la Casa de la Cultura, tal como usted lo menciona, y que los recursos que anteriormente se destinaban para que se pueda realizar estas actividades cotidianas que, por ejemplo, usted y muchas personas necesitan, no se han podido realizar. Pero, ¿qué es lo que ustedes han podido observar? ¿Ha habido un deterioro
que va siendo constante de las actividades culturales que se están perdiendo quizá, que no se pueden realizar ni mostrar a los turistas locales, nacionales, hablando del ámbito nacional e internacionales que visitan nuestra ciudad? ¿Cómo puede observar usted este rol que se ha venido gestionando desde estos últimos 2 años? Sí, es decir, yo creo que la Casa de la Cultura se podría explotar mucho más. Nosotros, más o menos hace unos 8 meses, se presentó una convocatoria abierta de la Casa de la Cultura para el uso de uno de los espacios del edificio. Entonces, claro, algunos grupos presentamos todo nuestro proyecto y algunos fuimos elegidos. Pero ¿qué pasa si es que todos somos elegidos y todos utilizamos toda la infraestructura de la casa? Hay un montón de cuartos que están cerrados porque no podemos entrar tal vez por toda la humedad que existe o porque, claro, las paredes están cayendo a pedazos. No hay cómo utilizar esos espacios, sobre todo porque nosotros trabajamos descalzos, trabajamos con el cuerpo, entonces esos espacios no son, de alguna manera, higiénicos para nosotros. ¿Cómo se forma esta Comisión de Defensa de los Derechos de la Cultura? ¿Desde cuándo se ha conformado? Bueno, en realidad el director de la casa, el Martín, creó una asamblea, invitó a todos, fue una convocatoria pública, de hecho, se realizó en 3 ocasiones y a partir de la primera se crean las mesas de trabajo en las que se establecen todos los parámetros o todas las lógicas que nosotros como estudiantes, como jóvenes, como artistas o como gestores culturales necesitamos en la provincia. Entonces, a partir de estas lógicas, se van creando o se van visibilizando todas las deficiencias que nosotros tenemos y a partir de esto se llama la segunda convocatoria, en la que nos expresan todo lo que se ha venido dando y cuál es como el componente principal de esto es la falta de recursos que nosotros tenemos. Tomando en cuenta que ya se tiene este inconveniente, ¿cuáles han sido los logros, los alcances que han podido generar ustedes mediante esta Comisión de Defensa de la Cultura? Bueno, uno de los logros más importantes es que algunas asambleístas nos han apoyado un montón, incluso en la Asamblea Nacional, en el Pleno se cambió el orden del día para que se pueda debatir sobre el tema de la cultura y se votó unánimemente que vamos a recibir todo el respaldo. Igual algunas casas de las culturas de algunas provincias también se han sumado a nuestra propuesta. Estamos también hablando con los jóvenes, creando asambleas con los y las estudiantes de las universidades, porque nosotros contamos con la UDA y con la UDA de Cuenca, que tienen espacios bastante grandes para arte, y que es importantísimo visibilizar eso. ¿Han podido ustedes conversar, han tenido acercamientos, han pedido tal vez alguna audiencia con el ministro de Cultura para poder exponer todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad? Partir desde ahí para buscar una solución que quizá no sea para este 2019, pero que se pueda incluir estos recursos en el presupuesto del 2020. Bueno, de hecho, lo que yo tengo entendido es que recién estamos haciendo un cambio con el ministro de Cultura. Entiendo que ahorita es Juan Fernando Velasco. Entonces, hasta que llegue también a su despacho, hasta que pueda como realizar algunas cosas, nosotros sí tenemos que esperar un tiempo adecuado para después ir a hablar con él. ¿Cuál fue la respuesta del anterior ministro sobre este tema? Me parece que no hablamos con el ministro. ¿No tuvieron ningún acercamiento con él? No tuvimos un acercamiento. Tuvimos un acercamiento con las cámaras, con todos los directores de las cámaras, ya le digo, con las casas de las culturas. Hemos tenido acercamientos con los rectores de las universidades, con los 4 rectores. Hemos tenido acercamiento con los jóvenes y con los asambleístas. Al estar usted formando parte de esta Comisión de Defensa de los Derechos de la Cultura, entiendo también conversaron con el alcalde Pedro Palacios. De hecho, lo vimos ayer en la rueda de prensa que estuvo presente en la glorieta del Parque Calderón. ¿Cuál ha sido la respuesta desde él, desde la alcaldía de Cuenca, para poder aportar para que la cultura siga generando estas actividades que históricamente lo ha hecho? Y también para que se pueda buscar los mecanismos para que se pueda ayudar a gestionar o a entregar algún tipo de recurso para que se pueda solventar o restaurar la infraestructura de la Casa de la Cultura. Bueno, entiendo que hemos tenido como varios acercamientos con el señor alcalde.
él dijo que más allá de estar vigente va a estar activo en toda la propuesta, va a estar activo con la acción de protección también y va a estar activo con la respuesta del director de la Casa de la Cultura de la sede. Él dijo que después de esto, porque desde la Asamblea Nacional le dieron como un plazo al director de la Casa de la Cultura del Benjamín Carrión para que dé una respuesta ante todos los hechos que se están suscitando. Entonces, después de eso, reunirnos nuevamente y ver cómo podemos activar o cómo podemos ayudarnos. Es importantísimo recalcar que la alcaldía, que la prefectura y que ahora el ministro, porque no creo que dé un paso atrás, nos apoyen en esto y que se unan sobre todo para salvar el arte y la cultura que se vive en la provincia de la Azuay. Nosotros hemos visto que Azuay es como la cuna del arte y eso se tiene que seguir visibilizando y tenemos que nosotros como artistas seguir tomándonos los espacios públicos, los espacios de la casa y seguir activando esto y de esa manera llegar al turismo y abarcar la mayor cantidad de turistas en la ciudad. A propósito de esto, en el año 2017, el Consejo Cantonal aprobó una ordenanza para que los espacios públicos puedan ser utilizados para la cultura, pero no hemos podido, al menos desde el ámbito personal, observar actividades que se realicen en estos espacios. Para poner un ejemplo, la Paseo 3 de Noviembre, la zona del Barranco, la Calle Larga, la Plaza de la Merced, en fin, espacios que han sido entregados por el municipio de Cuenca para que los gestores culturales puedan utilizarlos y realizar distintas actividades para, como usted menciona, atraer al turismo. ¿Cuáles han sido los alcances a raíz del 2017, a raíz de que se aprueba esta ordenanza hasta la actualidad? En realidad no se aprueba la ordenanza, nosotros seguimos en la lucha de la ordenanza, solo se aprobó como la gaceta oficial tal vez. Y claro, nosotros cada vez que nos vamos a los espacios públicos y nos presentamos, los compañeros del Guardia Ciudadanos nos dicen que no podemos utilizar el espacio porque estamos lucrando. Yo creo que uno de los símbolos más ricos que tenemos como artistas es el pase de sombrero, que a nadie le hace más pobre ni más rico, y que nosotros hemos vivido con eso desde hace un montón de tiempo. Pero ustedes presentan, hablando del caso particular de ustedes, ¿presentan la documentación necesaria para solicitar el espacio o llegan únicamente y se instalan en estos sitios? Es que ese es uno de los problemas, porque ellos nos dicen que nosotros tenemos que presentar una documentación o un oficio a áreas históricas pidiendo el espacio. Así es. La idea de que se aplique la ordenanza es que el espacio sea público, o sea, sea libre. Entonces nosotros podemos utilizarlo cualquier rato. Siempre y cuando no afecte la circulación de las personas, de los peatones. Exacto, o sea, nosotros estamos bastante conscientes de cómo manejar el espacio. Por algo somos artistas, por algo trabajamos en esto. Y no es que vamos a utilizar música sumamente alta para molestar a la gente que vive por ahí. Nosotros no dañamos el espacio público, nosotros somos artistas, sabemos cuidar estos espacios, porque a la final es para la gente, es para la comunidad que nos está viendo. ¿Qué es lo que hace falta entonces para que esto cambie, esto mejore? Lo que hace falta es que ya simplemente la ordenanza con todo lo que nosotros habíamos presentado. Nosotros presentamos como un manifiesto en el que se explica como todas las bases para nosotros poder utilizar el espacio. No se ha dado chance, no nos han escuchado en realidad. Y yo soy estudiante de la Facultad de Artes. Cuando estaban en campañas, el señor alcalde ahorita se fue a nuestra facultad y estábamos conversando un poco y yo le mencioné, de hecho, el tema del uso de los espacios públicos y él dijo que claro, si es que él llega al puesto se compromete a ayudarnos para que la ordenanza salga, porque no es que nos tome tampoco mucho tiempo la creación de la ordenanza. Nosotros tenemos todos los papeles, solo necesitamos que nos escuchen y solo necesitamos que también artistas, viajeros que vienen de otras partes puedan utilizar el espacio. No solo somos nosotros como azuayos quienes podemos utilizar el espacio, sino el resto de gente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Hemos conversado con Priscila Solano, miembro de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Cultura. Muchísimas gracias por el espacio. Hay que indicarles a ustedes que la Casa de la Cultura, como ustedes bien han escuchado, está en crisis, y para quienes quieran colaborar con la precaria y urgente situación de la Casa de la Cultura, no se olviden de visitar nuestro canal de YouTube en W Radio Ecuador y buscar el episodio a fondo Crisis en la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay, para que ustedes también
también conozcan más a detalle cómo se encuentra la Casa de la Cultura en nuestra ciudad. 7:47, corte y volvemos. Inicia publicidad.